Bienvenidos al tercer capítulo de Vía Negativa. Este capítulo fue grabado el 25 de abril del 2022 y tuve la oportunidad de conversar con Liliana Mondragón. Ella es doctora en psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y pude preguntarle sobre lo que ella está haciendo en relación a directrices anticipadas en pacientes psiquiátricos. Además, hablamos del suicidio, el sufrimiento y la autonomía de los seres humanos. Ahora, mi conversación con la doctora Liliana Mondragón. Buenos días, doctora. Buenos días. Hoy nos acompaña la doctora Liliana Mondragón. Ella es psiquiatra de México y le voy a pedir que se presente un poquito y nos cuente su trayectoria, por qué está acá y ahí vamos a ir avanzando. Sí, muchas gracias. Bueno, en realidad soy doctora en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Trabajo en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, es uno de los institutos nacionales en la Ciudad de México. Soy profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores también en este país. Eh, Actualmente estoy realizando una estancia de postdoctoral con beca CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México, y me encuentro realizando esta estancia en la Universidad de Chile con el investigador anfitrión, que es el doctor Fernando Lolas. Y la investigación que estoy realizando son directrices anticipadas en psiquiatría y básicamente ese es el desarrollo que se tendría que hacer o que tendría que hacer en la investigación aquí en Chile. Perfecto. Eso. Bueno, disculpe por el error ahí en el título. No, no se preocupe. Em, Quería preguntarle, doctora, ¿cómo nace su interés en la psicología? Y cómo llega a este interés específico en directrices anticipadas para que después vayamos eh, avanzando a ver qué son las directrices anticipadas y vamos conversando de eso. Sí, en realidad, bueno, el trabajo en psicología ha sido desde la psicología social, que es el área donde yo me especialicé, me he especializado durante todo este tiempo. He trabajado temas de investigación sobre consumo de alcohol, principalmente conducta suicida, Mm. y esto evidentemente está relacionado con la salud mental. Eh, y bueno, ahí hay un pequeño salto porque cuando trabajo con personas que han intentado suicidarse, me doy cuenta de la importancia que tiene la relación con estas personas, donde ellos pueden tener una capacidad disminuida, es decir, a lo mejor durante el intento no tienen toda la capacidad para tomar una decisión más allá de este intento, sino una decisión sobre su salud, sobre su tratamiento, sobre lo que quisieran ellos. Y eso me lleva a temas de bioética principalmente. Es como saber cuáles serían la autonomía que tuvieran estas personas, cuáles serían los beneficios realmente de su tratamiento, cuáles son, digamos, estos aspectos importantes que habría que cubrir durante el tratamiento. Y eso me lleva, bueno, a la especialidad en bioética. Y de la especialidad en bioética también hay otra partecita que me lleva a saber qué es exactamente el hecho de que si las personas con una condición mental puedan o no tomar decisiones en su salud, porque hay mucho estigma al respecto, ¿no? Hay mucho estigma de que las personas con una condición mental, con una enfermedad mental, llamémoslo así, no puedan tomar decisiones por esta misma condición. Y en realidad el trabajo que he venido desarrollando es saber, y el interés, es saber qué tanto pueden tomar decisiones. Y eso me lleva básicamente al tema de las directrices anticipadas, que son estas situaciones, estas herramientas y principalmente este proceso donde las personas con cierta capacidad en una condición mental o en una enfermedad mental puedan anticipar sus decisiones para cuando ellos ya no lo puedan hacer. Ok. Entonces, las directrices anticipadas, como su nombre lo dice, serían em, instrucciones que uno dejase de forma anticipada, valga la redundancia, en caso de que yo tuviese algún desenlace de una enfermedad que ya tengo o tuviese alguna enfermedad nueva en el fondo que me impidiera poder tomar decisiones de forma autónoma, ¿sí? Sí, exactamente. En realidad, sí, es eso, las directrices.
y podremos entenderlas como un proceso en realidad, Ok. donde las personas van, porque digamos, no siempre están en el mismo momento de su enfermedad o de su tratamiento, los tratamientos van cambiando, las medidas terapéuticas pueden cambiar, ¿no? Hay gente que con una cuestión muy psicoeducativa de cómo puede trabajar su enfermedad con su familia, puede salir adelante y eso le ayuda a tomar decisiones, pero las directrices entonces sí son estas herramientas, pero básicamente es un proceso donde la persona, como bien lo dice, puede decidir de manera anticipada cuáles son las medidas terapéuticas que quisiera recibir cuando ya no pueda tomar esa decisión por él mismo. Perfecto. Doctora, quería retrotraerme un poquito a lo que usted mencionó antes, em, con respecto al tema del suicidio, en el fondo, de los intentos suicidas, y que me pudiera contar cuál es la visión que tiene usted desde lo que usted ha estudiado en términos de bioética y también desde la parte psicológica, de, em, del final de la vida autoimpuesto, digamos, del suicidio, del daño propio. ¿Cómo lo enfrenta eso la bioética? ¿Qué es lo que usted, quizá personalmente, y me puede hablar también un poco desde su rol personal o profesional, eh, cómo es que lo ve? En términos de las decisiones de las personas Claro, en o, términos desde esta visión, o de porque, esta. porque en el fondo ponerle si es que nosotros aceptamos que tenemos que buscar una mirada bioética al respecto, al fondo que estamos actuando eh, con con un juicio moral respecto a una decisión, ese juicio moral tiene que estar basado en algo. Y me gustaría si usted nos pudiera contar un poco en qué lo basa usted o en qué, por eso le pregunto si quiere personalmente o de repente desde el rol más profesional, o las dos cosas sería ideal. ¿Cómo se juicia esto? ¿Cómo uno puede eh, juzgar la decisión de alguien más? Sí, claro, tiene que ver mucho con la parte moral en la que se da los intentos en la conducta suicida en general. Y estamos hablando de esta conducta suicida que se realiza por motivos que no tienen que ver, por ejemplo, con una enfermedad terminal, que sería, hablaríamos ya de un suicidio asistido, de a lo mejor de eutanasia, ¿no? Lo que yo he trabajado es este suicidio que tiene que ver con aspectos más psicológicos, por supuesto, que llevan a las personas a tomar estas decisiones de querer morirse o de querer matarse. La parte que está ahí, ese juicio que siempre se da, tiene que ver con cuestiones evidentemente morales, de, entre religiosos, entre estos mitos sociales, ¿no? De si las personas son cobardes porque salen por la puerta falsa o si son valientes porque realizan estos actos, ¿no? Entonces, es todo una serie de cuestiones morales que están ahí. En realidad, estas personas, a lo que yo he trabajado un tanto con ellos, es, ellos también tienen esta preocupación moral. Por ejemplo, la gente que intenta suicidarse sabe que está atentando contra su vida y contra su Dios, digamos, en este sentido de ser uno de los pecados en la religión católica, de no quitarse la vida sabiendo que Dios es el único que lo puede hacer. Entonces, pero en realidad ellos tienen un sufrimiento psicológico muy, muy grande que debe de ser atendido profesionalmente y evidentemente esto es lo que los lleva a tomar esa decisión. Eh, Cuando uno entrevista a estas personas, sabe perfectamente que lo que ellos quieren no es morirse, que eso la gente lo piensa mucho, es que Mm. se quiere morir. No, no se quiere morir, quiere dejar de sufrir. Ese es el punto más importante de la conducta suicida. Porque finalmente cuando se trabaja con esas personas de manera profesional, ya sea desde la psiquiatría, desde la psicología, se les da una serie de elementos que ellos tienen que trabajarlo y por supuesto cuando se disminuye este malestar, que es el motivo por el que intentan suicidarse y tienen esta ideación, que son estas ideas recurrentes de querer morirse, ellos van aminorando este deseo de atentar contra su vida, por un lado. Y por el otro, el estigma les queda para siempre. En realidad eso es terrible porque
es mucha carga, no solo para ellos, a veces también para la familia. Cuando el suicidio está consumado, el estigma queda mucho para la familia, ¿no? Entonces, ese es un obstáculo muy, digamos, central en el trabajo de estas personas, para los profesionales de la salud. O sea, el estigma que está en el suicidio es terrible y eso dificulta mucho su prevención y sobre todo identificación y atención, ¿no? Pero creo que esa parte es muy importante, como la carga moral y cómo tenemos toda esta carga moral en estos padecimientos. Eh, y básicamente, bueno, aquí lo importante, lo digo, es ellos no quieren quieren dejar de sufrir. Ese es el punto importante, Mm, ¿no? Y bueno, el trabajo con estas personas siempre tiene que ser desde un ámbito, no en el manejo moral, por supuesto, sino desde estos deseos inconscientes o conscientes que tienen para resolver la problemática que los está llevando a tomar estas decisiones. Ahora, si hay autonomía o no, en realidad eso es un trabajo que se ha venido haciendo desde la antigüedad, saber si las mm, personas tienen realmente esta capacidad en esa decisión. Creo que en la bioética lo que se ha trabajado más es dejar de lado todo este estigma, escuchar más a estas personas, entender que si pueden tener esta autonomía básicamente es para su tratamiento, para pedir ayuda, que esa es la otra, ¿no? Porque dentro del estigma está que la gente puede decir, ah, bueno, es que las personas que se suicidan son personas histéricas, o estos mitos también de si dice que se va a matar, no le creas porque no lo va a hacer, ¿no? mm, O es para llamar la atención. En realidad eso es nuevamente, es un estigma, eso es algo que no debería de suceder. La gente está pidiendo ayuda, independientemente de la forma. Igual a lo mejor es una situación un tanto que no nos guste, como se marca de la histeria. Quizá lo sea, pero lo importante aquí es que las personas piden ayuda. mm, Eh, Hay gente que generalmente empieza con una ideación, estas ideas de querer matarse, de saber que estarían mejor muertos, y a veces lo comunican, y las personas que están a su alrededor, no. Bueno, aparte no saben qué hacer, que eso también es una carga muy fuerte mm, emocionalmente. Cuando alguien nos dice eso, no sabemos qué hacer, pero también es una forma de decir, bueno, como no lo va a hacer, no le hago tanto caso, mm, y la gente lo puede llegar a intentar suicidarse una y otra vez, ¿no? Hay personas que lo intentan 7 veces, nunca lo consuman afortunadamente, pero hay esto un daño, no solo físico, sino psicológico, no solo para él, sino para la familia y para los que están alrededor, porque a veces lo comunican no a la familia, sino a los amigos. Entonces mm, es toda una situación complicada y muy obstaculizada por la parte del estigma social que existe y por la parte moral, ¿no? claro. Doctora, ahí cuando usted eh, habla en el fondo, este llamado de atención, esta necesidad de ser vistos, quizás, a mí me, la forma en que yo he ido orientando mi forma de pensar en esto es sí, efectivamente puede ser un llamado de atención, efectivamente puede tener este rasgo histérico, y eso no es malo, digamos. Lo que nos compete a nosotros no es eh, juzgar si es que el llamado de atención es correcto o no, porque en el fondo eso es lo que nosotros terminamos haciendo cuando hay un suicidio que en el fondo uno entiende como quizá como un suicidio blando, digamos, en el sentido en que es un suicidio que uno ve que tiene baja probabilidad de muerte, que en general es más asociado al sexo femenino, si no me equivoco, por supuesto. Eh, pero, claro, efectivamente es un llamado de atención que quizás no es el que a nosotros nos gustaría que fuese como llamado de atención, o nos gustaría que nos fueran a pedirle ayuda directamente, pero es el que la persona puede hacer nomás. Y por lo tanto, no es nuestro rol juzgar si es que el llamado de atención es el mejor o el peor, sino que entenderlo como tal y comenzar a investigar en dónde está este problema y cómo podemos ayudar. Y disculpe, quería preguntarle si es que en este sufrimiento que la persona, en el fondo, como usted dice, el suicidio no es me quiero morir, es quiero dejar de tener este sufrimiento X que me aqueja y no tengo idea cómo resolverlo. No sé si es que usted ha, en su experiencia, identificado algún tipo de patrón general de sufrimiento que es
como el más prevalente. No sé si hay alguna diferencia entre hombres y mujeres en esto, por ejemplo. Si tiene algo por ese lado. Bueno, mira, en realidad las cifras de suicidio a nivel mundial son muy constantes en el sentido de lo que usted mencionaba de los hombres generalmente consuman más el acto que las mujeres lo intentan más, pero eso no significa que los hombres no queden, digamos, con estos intentos. Se ha visto que puede ser una cuestión de género, ¿no? Porque el hombre si lo vas a hacer, como dicen socialmente, si lo va a hacer bien, o sea, ni siquiera, a veces la gente dice, ni siquiera eso pudiste hacer bien, ¿no? Entonces es una carga terrible en este sentido, pero no hay un patrón como tal y eso es algo muy particular de la conducta suicida. Es multicausal, todo, digamos, lo hemos visto, yo siempre digo que la conducta suicida es lo más democrático que hay porque afecta tanto a población de bajos ingresos como de altos ingresos, a hombres, a mujeres, a niños, a adolescentes, adultos, adultos mayores. Si bien hay unas tasas o cifras más importantes de mortalidad en cierta edad, ¿no? Como de 15 a 29 años, digamos, son jóvenes, son cuestiones productivas, pero en otros momentos son los adultos mayores. No sé, en México teníamos casos, por ejemplo, de niños de entre 5 y 7 años, que podría decir son accidentes, no lo sé, los niños a cierta edad ya tienen una concepción de cómo es la muerte y que evidentemente si uno muere ya no regresa, ¿no? Entonces es una concepción que se tiene y no sabemos si los niños realmente tienen, se supone que tendrían esta concepción, entonces esos intentos no sabemos si son realmente accidentales o qué motivos, ¿no? Los motivos son enormes, pueden ser, y hay reportes desde, por ejemplo, de niños desde que los castigaron, desde que les quitaron, no sé, estos aparatos, el celular, todas estas cuestiones, no sé, es como una situación que habría que seguir investigando por ahí. En los adolescentes sigue siendo estas decepciones amorosas, la falta de desempleo, la falta de oportunidades, se ha jugado mucho más lo de las redes sociales, estas vidas artificiales, digámoslo de una manera, de que todo está perfecto en las redes sociales y todos estos ideales que nadie puede cumplir, ni siquiera los mismos que están en estas circunstancias, ¿no? Que llevan a los chicos a verse de una manera tan desproporcionada en el sentido de nunca alcanzar eso, esa vida exitosa que prometen las redes sociales y esos estereotipos que tampoco nadie los podría alcanzar, ¿no? Entonces, en ellos se afecta mucho, en la gente adulta tiene que ver con esta parte de la cuestión económica, eh, toda una serie también que se ha visto de, pues, las crisis incluso sociales, etcétera, ¿no? Entonces, es una conducta, un fenómeno multicausal y eso también dificulta mucho la prevención, porque si bien hay que hacer la prevención por cada etapa de la vida, de acuerdo a las políticas de salud y sí, a las políticas de salud, de política pública para la prevención, es muy complicado porque va cambiando. Por ejemplo, con los métodos, antes en las mujeres era mucho de tomar esta intoxicación, ¿no? Medicamentosa, se tomaban medicamentos, etcétera. Los hombres o eran por arma de fuego o era ahorcamiento. Ahora se ha visto que tienen en ambos sexos estos dos patrones, el ahorcamiento, cuestiones más violentas. Entonces va cambiando de verdad impresionantemente. Creo que el fenómeno va más allá o va más a prisa que los que nos dedicamos al estudio de este fenómeno y ha sido complicado. Entonces, como tal, puede haber un patrón. Por ejemplo, hay quienes dicen que las personas con cierta depresión, entre severa o grave, como le llaman, pueden hacer esto. Sí puede ser, pero no siempre es así. Hay personas que no cursan una depresión, que tienen unos rasgos más impulsivos que los llevan ni siquiera a tener esta ideación de, bueno, quiero matarme, sino es en algún momento llega a suceder ese evento, ¿no? Pero también, por ejemplo, hay otros desencadenantes, como otros trastornos como la ansiedad o
pues otras cuestiones como lo que cursamos ahora, que es la pandemia, y que se ha visto que el aumento de suicidios primero empezó a bajar precisamente porque estábamos todos encerrados y no había como acceso, al menos eso se creía, no había acceso a estos métodos, ¿no? Pero de repente empezó a abrirse y también se empezó a abrir esta posibilidad de la gente que ya estaba muy cansada, con mucho, bueno, no solo no el cansancio es malo, sino más bien es todo esto que generó entre depresión, ansiedad, estrés postraumático, todo que llevó a las personas. Entonces, la carga de una condición mental es importante, pero también hay otra carga de cuestiones sociales que ya decía de esto de las redes sociales, las crisis económicas, etcétera, ¿no? Y eso pasa por países en general, tanto en Japón, que tienen tasas de mortalidad muy altas, en Finlandia, en todos estos países, bueno, Finlandia no tanto, pero digamos estos países más nórdicos, en Tiene una, Latinoamérica también. tiene una relación estacional en los países más nórdicos también, ¿no? También es Mm. que ese es otro componente, ¿no? El hecho de que se mencione que este suicidio estacional, que se supone que es porque no hay suficiente luz del día, que lleva y tiene una explicación fisiológica, también es muy interesante, ¿no? Es una parte biológica y fisiológica que sí lleva a las personas a deprimirse y demás. Entonces, por eso lo decía, es multicausal, porque puede ser eso que ataque a estos países con estas circunstancias, ¿no? Climatológicas, obviamente, del contexto, digamos, de las personas, pero también, por ejemplo, está en Japón todo este requerimiento de exigencia, Mm, etcétera, o en Latinoamérica con toda una parte de crisis económica que las personas ni siquiera saben cómo actuar ante eso, ¿no? mm. Esta pobreza, estas desigualdades que también afectan este tipo de fenómenos, que en otros países no tienen toda esta estabilidad económica, pero aún así suceden. Por eso yo decía que es muy democrático, porque finalmente está presente en muchas situaciones que no sabemos por dónde atacar. Entonces, la idea, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud en su prevención es eso, o sea, atender los requerimientos de cada región o cada país, ¿no? Porque son distintos. Mm. Usted ahí dijo varias cosas bien interesantes. Quería primero tratar de ver si entendí en el fondo bien el tema. Eh, Como todo esto es multifactorial, nosotros siempre tendemos a hacer esta relación causal con lo último como que fuera el gatillante principal, pero muchas veces es como la gota que rebalsó el vaso. En el fondo, como usted decía, por ejemplo, con los niños, esto que, como estos castigos o el quitarle el celular, con adolescentes más con estos desamores y en la adultez más con situaciones económicas de desempleo. Pero claro, al final eso es el gatillante final. Bueno, a veces la situación de desempleo, como es más larvada, quizá puede ser un tema porque puede gatillar además problemas amorosos y problemas en la familia y otras cosas, pero eh, tendemos a hacer esta relación más causal, lineal, digamos, simple, con aquel último factor que es fácilmente identificable, pero en realidad probablemente tiene mucho que ver con apego, tiene mucho que ver con la estructura familiar, tiene mucho que ver con la estructura social, con la estructura cultural, en el fondo, con muchas cosas que hay detrás, ¿no? Y me llamó la atención lo que usted me decía, esto de que eh, las mujeres están comenzando, o quizá ya igualando, no sé cómo está la cifra, no sé si es quizás una exageración, pero en imitar, digamos, el método más masculino de suicidio. eh, Me llama la atención porque efectivamente hay una transición cultural interesante en el último tiempo de la mujer en distintos ámbitos y no se me había ocurrido nunca que esto también podía estar siendo afectado en los métodos tradicionales em, de enfrentamiento al sufrimiento, digamos, que la mujer siempre tuvo unas herramientas que son muy distintas a las del hombre. Nosotros siempre eh, hemos, hemos tenido diferencias en esto y creo que es lo que ha protegido históricamente un poco más a la mujer eh, del sufrimiento existencial, si queremos, que es como este sufrimiento que gatilla quizás los suicidios, creo yo. Eh, y actualmente pareciera que, no es, que esa protección está mutando, se está perdiendo. No sé si eso le hace sentido
en esta visión. Sí, por una parte sí, porque en realidad, como bien dice, o sea, digamos, la parte a lo mejor de protección, un factor de protección es que las mujeres siempre se nos ha permitido expresar nuestras emociones. Y entonces, si hay una depresión, es llorar, es quejarse, digamos, toda esta expresión emocional que se nos permite culturalmente y emocional, moralmente, digamos. En los hombres no, por eso quizá ellos llegan a este acto más consumado, porque no se permiten llorar y pasar por esta manifestación psicológica de las emociones, digamos. Pero, claro, toda esta cuestión de género ha cambiado mucho. No sé, en tanto esa parte creo que sí, o sea, también los hombres se han permitido, o se les ha permitido, creo, ¿no? Tener más expresión emotiva de esto, pero creo que los métodos, más allá de la cuestión de género y este cambio, es la violencia. O sea, la violencia nos afecta a todos por igual y creo que estos métodos ha sido demasiado violentos. O sea, las mujeres habían optado más por una cuestión de intoxicación medicamentosa o por cuestiones de medicamentos, esta parte de método. Eh, Nuevamente por una cuestión, y así hay algunos reportes, y ellas mismas lo han expresado. Recuerdo que con una paciente decía eso, ¿no? De yo no me quise cortar porque pues quería morir bella, ¿no? Entonces quería, que no se viera en mi cuerpo ninguna marca en realidad. Eh, Digo, eso es bien interesante y tiene que ver con una cuestión también de género, pero creo que la violencia nos está rebasando en general y creo que esta expresión de violencia se nota en los métodos de intentos de suicidio. Pero más allá de una cuestión de género que podría yo enmarcarlo ahí, sería más una parte de la violencia que estamos viviendo en general, tanto hombres como mujeres, ¿no? Porque al final las mujeres seguimos siendo más objeto de violencia en este sentido, pero ya optar por estos métodos me parece que tiene que ver con la violencia en general que estamos viviendo como humanidad y esta forma de salir pronto del mundo, ¿no? Que sería como una parte de lo que las personas con este fenómeno lo piensan así, es decir, es un ahorcamiento que es eh, pues son todos los métodos muy complicados, ¿no? O armas de fuego también, porque hay más acceso también. Tiene que ver con otros contextos, ¿no? Los medicamentos sí que tienen ese alcance de que cualquiera pudiera tenerlos, pero las armas de fuego cada vez están más en acceso a las personas, por lo mismo de la violencia que estamos viviendo, y eso pues, lleva a tener esa facilidad de conseguirlos, y a lo mejor no es una cuestión de género, sino de esa disposición que existe en el medio de estos objetos, estos artefactos. El ahorcamiento es el que está, digamos, siendo el método más recurrente tanto en hombres como mujeres, ¿no? Oh, Entonces, de nuevo. pero creo que habla de la violencia en general, más que de una cuestión de género o de toda esta generación del género, en este caso femenino. Sí, estaría muy interesante si alguien pudiese hacer algún tipo de estudio quizás ahí en identificar em, los reportes de los pacientes que sobreviven, en el fondo, por qué eligieron ese método versus otro. Porque a mí lo que me pasa con el tema de la violencia, por ejemplo, es que, claro, efectivamente, si nosotros comparamos hace 30 años, probablemente ha habido una escalada de violencia, pero si nosotros comparamos históricamente, hace 500 años, la violencia es mucho menor ahora. Entonces, eh, no sé en el fondo si es que existe algún reporte histórico de los métodos de suicidio, porque en ese momento la situación medicamentosa, por lo menos para la mujer, no existía. Eh, no sé si usted sabe, por ejemplo, las cifras de suicidio que hubiesen en otra época, digamos, en 1600, 1500. Eh, y obviamente qué tan confiables fueran esos registros también, porque me imagino que, o sea, si ahora hay un estigma social en ese momento era mucho mayor, actualmente en el fondo la vida privada está mucho más expuesta, por lo tanto también hay menos pudor con respecto a muchas de estas cosas, se entiende un poco mejor que es parte de la vida, digamos, a veces pasarlo bien, a veces pasarlo mal, no es todo como lo muestran las redes sociales, por suerte. Eh, y, mm,
y me interesaría mucho en el fondo tratar de dilucidar cuánto de esto es una exposición a la violencia, cuánto de esto pueden ser factores también culturales de esta nueva, digamos, rol social de la mujer. Creo que es un tema muy interesante. No sé si queda el momento para dilucidarlo, pero lo encuentro muy interesante. No sé si quiere comentar algo más de eso o quería pasar a otro tema. Si no. Sí, no, en realidad creo que el suicidio se ha visto desde la parte histórica muy, pues, muy inmerso en eso mismo, ¿no? O sea, digamos, recordamos que también en una época de la historia fue un crimen, o sea, atentar contra Mm. la vida propia fue un crimen y la gente pues no lo iba a exponer tan así. Todavía, como bien dice, hay un gran subregistro, ¿no? La gente cuando se llega a este acto no dice fue por un suicidio, sino fue por una intoxicación medicamentosa, se cayó. Hay mucho, nuevamente, es que el estigma ha afectado no solo la parte de la atención, identificación de esto para su atención o digamos de lo mismo para poner ojo en eso, sino más bien es a lo largo de la historia. O sea, eso creo que está ahí en general, ¿no? O sea, Mm. hay un gran subregistro en ese tema, ¿no? Pero, y bueno, pues eso, el suicidio también era un crimen, la gente no, nunca lo ha comentado tan así. Ahora, claro, y eso es muy cierto, esos son los motivos que desencadenan el acto, pero atrás hay una gran problemática de ello, ¿no? Entonces, por eso es muy importante no irse con el punto de que, bueno, intentó suicidarse o tiene ideación suicida y hacer todo un juicio, porque en realidad hay una problemática que habría que atender. Mm. Doctora, y usted antes mencionó el tema de los confinamientos asociados a las decisiones que se tomaron en la pandemia. No sé si usted maneja ya algunas cifras de lo que esto ha significado en términos de salud mental, en términos específicamente de suicidio. No sé si es que tiene algún tipo de claridad, digamos, más fáctica con respecto a esto. Pues en realidad, como tal, datos no los tenemos, bueno, yo al menos no los tengo. Sí he visto que se ha trabajado mucho en recoger esta información de manera rápida para hacer la prevención, sobre todo en profesionales de la salud que estuvieron al frente de todo esto, que realmente ellos han tenido todo el desgaste y todas las consecuencias en primer momento, ¿no? De todo esto de la pandemia por la atención a la enfermedad, pero con cifras como tal no las tenemos. Bueno, yo al menos no las tengo. Creo que sí existen, o sea, ya existen, por lo menos en México sí que hay ya información al respecto. Lo que sí se va viendo es que aumentó la depresión y la ansiedad. Son los problemas de salud mental que están a la alza y eso ha generado, sí, intentos de suicidio. También aumentó el consumo de alcohol y drogas, por Mm. supuesto, ¿no? Porque, bueno, pues, sobre todo de alcohol, porque había todo un exceso ahí, ¿no? Entonces, no tengo las cifras como tal, pero sí sabemos que eso ha ido cada vez aumentando más en la población. Y lo que es en términos, digamos, de cuidado de salud mental, sí se ha visto que hay toda una preocupación por lo que va viniéndose, porque Mm. si uno se da cuenta, mientras ha minorado estas medidas de confinamiento, cada vez se va haciendo más visible las problemáticas, ya sea del estrés postraumático o ya sea de estos problemas de ansiedad, depresión, pero también otros problemas, ¿no? Como esto de yo lo veía aquí en Chile, o sea, el hecho de haber disminuido o esta medida del uso de la mascarilla ¿no? en espacios públicos, la gente sigue usando la mascarilla Mm. como A mí me llama pero ya mucho la es, atención, no, sí, exacto. Entonces, mucho.
tiene que ver con una conducta ahí psicológica Mm, de un miedo a contagiarse, de un mm, apego a algo, de protegerse de algo que siempre ha mm. sido desconocido, como han sido los virus y que por Siempre ha eso sido mucha gente así. al Sí. principio, ¿no? No Mm, cree porque uno no los ve, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con un apego, con una todavía a la sensación de, ¿qué tal que lo hago? Es un miedo. En realidad yo mm, siempre he pensado que todo esto nos llevó a un miedo verdaderamente atroz. O mm. sea, de hecho, ¿no? También se explica psicológicamente el por qué el cansancio. Todo el mundo estaba cansado a pesar de que no nos movíamos de Claro, nuestro, ¿no? metro cuadrado, sí. Exacto. Y era así como todo el tiempo estoy cansada, 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 porque pues es tanto tiempo estar en guardia, ¿no? De alguna amenaza que ni siquiera se ve. Y bueno, y todos los medios de comunicación, no sé, acá en Chile, pero en México sí era demasiado todo el tiempo hablar de Aquí eso, y de también la, ha sido una ¿no? locura absoluta. O sea, yo eliminé todo tipo de redes sociales, de hecho, con la pandemia y más aún lo que sean medios de comunicación masiva. Para mí esa cuestión no aportan, pero en nada, porque aparte todo lo que reportan está siempre en el pasado. No hay ninguna capacidad de predicción, entonces tampoco no me sirve de nada. Lo que ya ocurrió, ocurrió y solamente me ayuda a rumiar más sobre el mismo tema. Yo lo encuentro terrible. Claro, Mm. claro, porque uno se va haciendo ciertas expectativas y aparte había información falsa, ¿no? Y de repente era, bueno, en México era, a veces decían una cosa, a veces decían otra, Y todavía no es sabemos como, qué es lo verdadero, si eso es lo peor de todo. O sea, en el fondo exacto, no existe una... Y eso es algo que también nos ha costado aceptar, digamos, que no existe una verdad con respecto a esto, porque siempre van a haber eh, variaciones sobre la visión que se tiene de esto. Quizá en el fondo uno puede seguir líneas fácticas, no sé, por ejemplo, ¿de dónde viene el virus? Ok, que todavía estamos dilucidándolo, eh, pero en el fondo una eh, opinión única con respecto a qué medida es la mejor, con respecto a qué hacer, con respecto a cuánto encerrarse, con respecto a las vacunas, con respecto a la mascarilla, nunca va a haber una sola línea. Entonces, eh, claro, el sesgo que nosotros tenemos como seres humanos hacia lo negativo, que es lo que yo les menciono mucho a los pacientes también cuando llegan, que nosotros tenemos este sesgo porque lo negativo te puede matar, lo positivo nadie se muere de felicidad. Entonces, el sesgo está en eh, ponerle más atención a lo negativo, lo que hace, en el fondo, no por una maldad, sino que es por lo que en el fondo vende, que los medios de comunicación se enfoquen en lo mismo. Y uno va a ver el mundo mucho más negro si es que uno se queda pegado en los medios de comunicación masivos, porque ellos están en una situación que están compitiendo con redes sociales, con todo el mundo, con todo el resto. Antes tenían un mercado cerrado, ahora es un mercado abierto. Entonces tienen que vender. Y claro, te van a vender lo negativo porque es lo que tú quieres consumir, lamentablemente, digamos, excepto que hagas una revisión consciente de lo que estás buscando. Y eso es muy difícil. Y yo, a mí, con el tema de las mascarillas en la calle, a mí me ha llamado mucho la atención y siento que esta ansiedad generalizada no- nos ha alienado mucho más y eso nos genera más ansiedad, solamente que no la identificamos de ese lado, sino que lo vemos como en el fondo este tribalismo. No sé si es que usted ha escuchado la teoría de parasítica en el fondo con respecto a la visión conservadora versus liberal. No sé si es que la has escuchado. Es de un no, psicólogo también, ¿no? Es muy no. interesante. Es un psicólogo que eh, estudió diversos momentos históricos con respecto a situaciones importantes. Por ejemplo, votación del Partido Nacional Socialista en Alemania, eh, Mm, situaciones previas también en otros países y eh, lo que él propone es que existiría una asociación entre carga patogénica en una sociedad y mm, conductas más colectivistas. En el fondo, mientras más, que tiene mucho sentido. Si uno lo piensa en el fondo de términos más evolutivos, tiene mucho sentido sí, porque si yo estoy en mi tribu de 50 personas, que éramos realmente cuando evolucionamos, eh, y todos
y fuimos a, no sé, pasamos por un lugar, tuvimos contacto con otra tribu y todos se enferman, bueno, el problema está de ese contacto y por lo tanto yo me voy a encerrar más en mi tribu y cualquier persona que se quiera acercar ahora, no, ni una posibilidad, digamos. Va a ser mucho más violenta esta aproximación con otra persona. Claro. Y él tiene varios papers al respecto, en el fondo que han hecho asociación con distintas enfermedades bacterianas o Mm, virales, principalmente respiratorias en general, pero muchas también digestivas, eh, y estas sensaciones colectivistas. Y a mí lo que yo como que creo un poco en esto que yo como desarrollando como teoría con respecto al tema del COVID es que las redes sociales nos produjeron como bueno, los medios de comunicación también, una sensación patogénica generalizada que potenció el tribalismo, que además se potencia por sí solo por las redes sociales, y, mm, y en el fondo empezamos a asociar señales de tribalismo como la mascarilla. O sea, los que están con mascarilla son de mi tribu, que está súper preocupada de los patógenos, y los que no están con mascarilla son de la otra tribu, y por lo tanto tengo que atacarlos. Y al final esto nos está volviendo loco a todos. Yo estoy preocupado en el fondo en las consecuencias que esto puede tener en el largo plazo. claro, sí, porque finalmente dentro de esa parte, eh, como lo menciona de la teoría, tiene que ver también con un rechazo al que no es, como decía, al que no es del grupo, ¿no? Mm, Pero una desconfianza en general. Y esa desconfianza se generó porque uno no sabía quién estaba contagiado, quién no, ¿no? Porque nuevamente el que estaba contagiado, que sucede en todas las pandemias, hay un estigma otra vez, ¿no? Entonces, al principio de todo esto, quien la persona, bueno, por lo menos en mi país así fue, la persona que sufría de COVID era discriminado totalmente, mm, estigmatizado, nadie lo quería ver, nadie lo quería apoyar, fue impactante eso. Digo, eso ha sido la historia en todas las pandemias. Pensemos en la del VIH, esa, bueno, sigue aún en ese sentido de discriminación, pero en esta era como, y es el miedo a ese desconocimiento, a esa incertidumbre, que eso es bien primitivo, ¿no? Del ser mm, humano, pero y continúa a pesar de toda esta infraestructura tecnológica que tenemos, estos grandes avances, tenemos este punto primitivo de, nuevamente, de desconocer a un otro que es diferente y también a ese miedo a lo desconocido, a la incertidumbre como ser humano, como seres humanos, como humanidad más bien diría yo, no sabemos estar en la incertidumbre, ¿no? Y porque mm, toda esta tecnología y toda esta sociedad en general, me refiero a la parte más globalizante, nos ha enseñado a ser mucho más la inmediatez y la mm, certidumbre mm, directamente, ¿no? Y cuando se presenta un fenómeno de esta naturaleza, pues nadie sabe qué hacer, ¿no? Ante tanta incertidumbre es de verdad impresionante. Entonces, pues bueno, han sido las consecuencias que llevan a las personas a tener demasiada ansiedad. O mm, sea, es como, ¿qué hago con todo esto? No sé qué hacer, ¿no? Me preocupo y hago y entonces eso se va desencadenando en una serie de sintomatología que puede llegar a ser una parte de una, pues sí, algo más patológico, porque creo que todos sufrimos de cuestiones de insomnio, mm, de estrés postraumático, si salíamos a la calle, o sea, todos tuvimos esta vulnerabilidad de nuestra salud mental, ¿no? Pero quien ha desarrollado ya una sintomatología o bien una patología, pues eso es lo grave y lo que mucha gente en salud mental en este ámbito se ha dicho es que esa podría llegar a ser la siguiente pandemia, ¿no? mm. Todas estas circunstancias, consecuencias de todo esto que hemos vivido durante 2 años. Claro, sí, sí, eso es algo que yo comentaba el otro día también con el doctor Lolas y le decía eh, una distinción en el fondo que yo he hecho con esto, que hicimos burocráticamente, digamos, y en cierta medida la ciencia también fuimos muy negligentes en esto, de, con respecto a la bioética, en el fondo, de alterar los principios y olvidarnos que el primero es de no maleficencia y después viene el resto. Y planteamos esta división que yo hago en el fondo de todo lo que se muera por COVID está mal y todo lo que le pase cosas que no sean COVID son irrelevantes. Y ahora estamos viendo las consecuencias de actuar de esa forma tan sesgada que se entiende con miedo, digamos, pero en el fondo
Los líderes están ahí para poder eh, enfrentar las situaciones de miedo, las situaciones difíciles y tomar decisiones calmadas. Esa es la gracia, en el fondo, siempre ha sido así de las jerarquías sociales. El que está arriba tiene mucho menos riesgo de perecer rápido, por lo tanto le permite, ante una incertidumbre, ser el que evalúe la situación de forma mucho más calma y global y pueda ayudar a informar al resto en sus decisiones. Eso es como yo veo en general, como lo que debería ser un liderazgo. Y siento que nos caímos fuerte en eso, todos, aquí médicos, psicólogos, científicos, todos nos caímos fuerte en esto. Y tenemos que hacer una mea culpa considerable al respecto, porque vamos a vivir las consecuencias y esto no va a ser la primera ni la última pandemia de la historia, y por lo tanto tenemos que aprender de esto rápidamente, si no, quizá en qué se va a transformar. Mm. Una de las cosas que comentaba, doctora, que me estoy formulando recién, no lo he pensado mucho antes, pero como el paralelo en el fondo con el tema del suicidio, que la última causa, la causa próxima, obviamente simplemente es como la gota, la quinta de la torta, el desencadenante final de algo subyacente. A mí mm, siento que con el tema de la pandemia, por ejemplo, esta, esta percepción de amenaza próxima desencadenó todo lo que mucha gente ya venía guardando de antes, de estar eh, mal consigo mismo, que estar mal físicamente, de no tener buenas relaciones, de no dormir bien, de no sé, no le gusta su trabajo, de, en el fondo todo eso que venía, que es la causa quizá más lejana, el iceberg bajo el agua, como que ahora con esto fue el gatillante final que explotó, digamos, y para algunas personas fue mucho más largo que otras, obviamente, pero que como que explotó todo este tema de salud mental. No sé si le hace sentido este paralelo entre uno y otro, quizás estoy un poco fuera de contexto. No, yo creo que sí, evidentemente hay todo una desatención que tenemos en el tema de salud mental, precisamente, y a lo mejor suena un poco reiterativo lo que digo, pero todo tiene que ver con el estigma, porque finalmente el trabajo que se hace en salud mental se cree que es para las patologías, Mm, cuando en realidad no es así, es salud mental. A veces, y incluso los profesionales de la salud trabajamos con términos como, bueno, es una cuestión de una patología, ¿no? Lo que acabo de decir. O sea, tiene que ver la ansiedad con un tema de salud mental. No, no, es con una cierta condición mental o enfermedad mental. La salud mental, ¿quién la tendríamos? O sea, si uno ve la definición de la OMS de salud mental, pues, o sea, nadie llegaría a eso. O sea, todos imposible, estaríamos muy mal, ¿no? Esa parte absolutamente de imposible. bienestar en todas las capacidades. No, o sea, no, no, en un mundo como el que vivimos es Yo no sé a imposible quién, llegar a yo no eso, sé a quién ¿no? se O le ocurrió sea, esa definición, es una sí, locura, es está, completo bienestar físico, social, mental, y ¿qué sí, es eso? ¿Qué todo, significa todo, aparte? No significa nada, nada, es nada, una locura, es la peor definición del mundo, sí. es la idealización de la OMS que es terrible, nuevamente, porque nadie llega a eso, nadie No, tendría salud mental en no, no todo caso, existe. o, ¿no? Pero es esa desatención que tenemos de nuestra salud mental, de ese bienestar, ¿no? Y también este trabajo que hemos venido haciendo de no patologizar todo, porque pues todo el mundo puede estar triste, no sé, en un momento muy difícil de la vida, que siempre es así es la vida, ¿no? Pero ya incluso el lenguaje, al menos en México, es así, como, bueno, ya no estoy triste, estoy deprimida, o sea, si Mm, la, en uso corriente, ¿no? La gente de calle si te dice, bueno, es que estoy deprimida. No, no, o sea, en realidad son manifestaciones de las emociones, pero hay un momento en que se requiere de un profesional de la salud. Y eso es todavía toda un tabú, o sea, decir, no, voy al psiquiatra, voy al psicólogo, es como que nadie sepa, ¿no? Que voy a atenderme. Y eso pues ha dificultado mucho este tipo de cuestiones, porque un evento como este, bajo esta condición de vulnerabilidad en la que todos estuvimos, pues evidentemente quien ha tenido estas otras cuestiones en la vida o problemáticas, pues predisposiciones van genéticas desencadenando, también. Mm, exacto, de todo, ¿no? O sea, van mermando hasta que llega un punto en que
van a reventar. Mm. Y esta fue una ocasión, o sea, creo que al principio nadie sabía qué tanto iba a durar este confinamiento y a lo mejor los primeros meses para algunos fue bastante bueno porque fue un pare de toda esta, la parte rápida que tenemos en la vida, ¿no? El tráfico, el trabajo, todo es así rapidísimo. Entonces fue como un pare, pero ya 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5, era como algo está pasando y evidentemente eso da vuelta a pensarnos en nuestra vida, o sea, Mm. quiénes somos y cómo Mm. estamos viviendo, ¿no? Y nuestro contexto, o sea, tener a toda la familia reunida 24/7 era complicado. Entonces, también por eso se generó mucho más violencia en las familias, etcétera. Pero tiene que ver si, efectivamente con una situación que está ahí detrás, que no vemos, ¿no? Que no atendemos, creo más bien, o que no queremos ni ver ni Mm. atender, pero Sí. tiene que ver con ese estigma de no ir al psicólogo, no ir al psiquiatra por alguna circunstancia por la que estamos pasando. O incluso de repente no solamente, o sea, yo creo harto en que no necesariamente necesitamos a un profesional, pero necesitamos ser sinceros con respecto a esto. Lo que usted decía, como no ver o no querer ver, porque no querer ver es mucho peor. No ver eh, implica una ingenuidad, pero no querer ver es otro grado de situación mental. Y creo que por ahí es donde nos caemos principalmente. Y yo creo que ahí, volviendo al tema inicial, quizá tiene mucho que ver el tema de las redes sociales, de esta comparación constante hacia afuera. Y es algo que a mí me ha dado vuelta en el último tiempo y caigo también en eso, caigo en compararme afuera y cada vez que caigo en compararme afuera me doy cuenta que caigo en un estado mental negativo, porque es imposible no encontrar a alguien que en alguna métrica no esté mejor que uno. Es imposible, no hay ni una posibilidad. Entonces no tiene ningún sentido compararse afuera, a pesar de que todos lo hacemos, digamos, y tiene un sentido también en términos sociales y hay una parte evolutiva de por qué lo hacemos, está bien, pero ser consciente de eso y tratar de redireccionarla hacia uno mismo, creo que es una buena forma de ayudarnos a nosotros mismos a enfrentar estas cosas. Claro, pero es un tanto difícil, por ejemplo, en el caso de los chicos, los Mm. adolescentes, ¿no? Que es difícil que tengan todo este razonamiento, incluso por cuestiones evolutivas, ¿no? Pues sabemos que Mm. el cerebro ya termina de evolucionar a los 25 años, entonces en la adolescencia pues es complicado y estar en las redes sociales es como la idea de la pertenencia del grupo y cuando ves que el grupo es, o sea, totalmente falso, ¿no? Para un adulto, pero para él es la realidad, es como excluirlo del grupo. Y estar excluido lleva a una serie de situaciones muy complicadas, desde la parte social y la parte psicológica no se diga, ¿no? Es sentirse totalmente excluido, que no puede, que no llegará a eso, que no sirve para nada, porque a veces lo dicen así, yo no sirvo para nada, ¿no? Entonces, eso, luchar contra corriente en términos profesionales es bien complicado, porque todo el medio está en esos dispositivos para que los chicos hagan eso, o sea, para que realmente se sientan excluidos. Y es complicado, ¿no? Pero sí es, y bueno, en adultos lo mismo, o sea, te puedes sentir excluido de tu mismo grupo, ¿no? Sí. Porque no tiene toda la parte material que se debe de tener a esa edad o se deben cumplir esas metas que dice las redes sociales o tener esos estándares de belleza que dicen las redes sociales o no, entonces es toda una serie de cuestiones donde uno se siente, puede ser excluido, pero en realidad habría que pensar que es todo un artificio que Mm. evidentemente nadie llegaría. Claro, exactamente. Doctora, quería aprovechar ahora de eh, pasar más al tema de las directrices anticipadas. Eh, ¿Cómo tratar de llevarlo, que usted me explicase bien prácticamente, digamos, cómo funcionarían y en qué contexto funcionarían estas directrices, este proceso, digamos, cómo sería prácticamente llevado un proceso así? Claro, esa es todo una pregunta muy importante, pero es parte de la investigación misma, porque si bien en otros países ya se han echado a andar, nuestros países,
evidentemente desarrollados, digamos, en todo el tema del sistema de salud, de la atención en salud mental, y que lo han hecho bien, digamos, sigue sin caer como en esta idea de utilidad para las personas, ¿no? O sea, se utiliza como un recurso muy formal y, digámoslo, de una manera un tanto burocrático. Mm. Eh, y bueno, tienen otro sistema jurídico y nuevamente de salud en general, ¿no? Claro, pareciera que Eh, lo termináramos usando más bien como una eh, justificación de la acción médica, en el fondo cubrirnos médico legalmente, más que realmente en beneficio del paciente, ¿no? ¿Eso se refería? Sí, en ese sentido, sí, se ha Mm, visto algo así. En términos más, por ejemplo, en España lo tienen, no han tenido toda este éxito, por decirlo de alguna manera, porque hay una cuestión ahí como los sistemas de salud en Latinoamérica, un tanto burocrático, la gente no está capacitada para eso, no quedan muy claras. Entonces, es todavía, creo que un proceso que habría que tener mucho mayor investigación, que ese es mi punto importante, de saber, y de eso trata la investigación que vengo a hacer a Chile, es como cuáles son los elementos que estarían más en juego para que realmente esto fuera factible de utilizarse como proceso y como herramienta. ¿En qué momentos si se ha documentado que puede ser cuando las personas tienen estos periodos de lucidez, donde ellas pueden decidir? Un tanto es un proceso parecido al del consentimiento informado, ¿no? Eh, que se hace evidentemente antes de estas medidas terapéuticas, pero cuando la persona esté bien pueda tomar esa decisión. Y cuando se dice pueda tomar esa decisión, nos referimos tanto a la capacidad cognitiva que pueda entender desde el lenguaje, memoria, todos estos procesos psicológicos, hasta realmente él saber qué es lo que quiere en compañía con su médico, porque también se ha pensado que las directrices anticipadas son para rechazar tratamientos y eso a los médicos no les gusta mucho esa parte, ¿no? En realidad las directrices ayudan a que con el médico puedan tomar estas decisiones, saber qué es lo mejor para el paciente. El momento en que se hace es ese, que la persona está en el mejor momento de su tratamiento para tomar esa decisión bajo esta capacidad que puede entender lo que está sucediendo. Pero en realidad ese es una parte muy general, no es algo descriptivo. Yo no puedo decir, bueno, lo que sí sé es que no es para todos perdón, para todas las condiciones mentales, ¿no? Eh, la psicosis es muy difícil que las personas puedan tomar esas decisiones, pero por ejemplo, a lo mejor en una esquizofrenia sí, a lo mejor en depresión sí, o sea, depende del diagnóstico, el tratamiento, ¿no? En general, pues en lo que va cursando la enfermedad, donde estas personas puedan hacerlo. ¿Qué momento es el mejor? Eso es lo que se cree, eso es lo que se ha echado a andar como tal ujú, en la documentación, pero realmente creo que es importante seguir haciendo investigación al respecto porque no creo que sea a veces lo mejor y si es una herramienta que nace con el hecho de buscar tanto que las personas puedan ejercer sus derechos como del mejor el bienestar o buscar el bienestar de las personas, eh, tendría que verse como eso y no convertirse nuevamente con un documento formal, burocrático, que solamente tenga una, una figura legal que realmente ni siquiera la tendría, ¿no? O sea, mm, no tendría por qué tenerla, porque básicamente lo que se busca es potenciar la autonomía de estas personas, quitar el estigma, darle el ejercicio a sus derechos y entender que la enfermedad mental no reduce a la persona a que no pueda tomar decisiones por mm. ella y que sea siempre alguien más que las tome, ¿no? Entonces, creo que ese es el punto importante, pero tendríamos que seguir investigando. Yo creo que en Chile tienen en su ley ya está estipulado este trabajo de que las personas puedan tomar decisiones, no como Mm. tal las directrices. En México aún se está discutiendo todo esto, pero también ya está como en lo del proyecto de ley que estén estas directrices,
pero creo que falta mucho más información al respecto, no solo para las personas que son beneficiarias como los pacientes, sino para los profesionales de la salud, que son quienes van a aplicar estas directrices, ¿no? Entonces, Claro. por eso el trabajo de, pues mi idea, mi intención y propósito de estar acá con esta investigación es exactamente eso, buscar más herramientas para saber cómo puedan echarse a andar, cómo se pueden aplicar este instrumento principalmente. Sí. A mí lo que yo siento con el tema burocrático de estas cosas es que está muy ligado al paternalismo que nosotros tenemos en general en ciencias y en burocracia y en legislación, digamos, en Latinoamérica, eh, donde por alguna razón que todavía no tengo bien identificada, siento que hay una percepción de asimetría. Principalmente creo que puede estar ligada en el fondo a educación científico-matemática estricta, digamos. Como hay una asimetría con gran parte de la población en eso, se presume que la misma asimetría se mantiene en otras áreas, en áreas que tienen que ver con la vida personal de la persona. Valga la super redundancia. Em, y, y eso creo yo que es el error que cometemos actualmente en Latinoamérica en general, y yo lo hablo principalmente por Chile, digamos, de asumir que por tener conocimientos científicos nos da una eh, mejor capacidad de decisión de aspectos no científicos de la persona, incluso más que la misma persona. Y eso a mí me genera, me ha comenzado hace un tiempo como a generar mucho ruido, porque cuando uno realmente es sincero, uno se pone metas tan simples como ya hoy día me voy a acostar temprano y ni siquiera uno mismo las cumple. ¿Cómo voy a ser yo capaz de decidir por el paciente si no puedo ni siquiera decidir si parto de dieta el lunes o no? ¿Cachai? Entonces, como que a mí eso me genera mucho ruido y esto es transversal, no solamente en ciencia, sino que en el fondo en la legislación, lo veo en la clase política, en distintas áreas que creen tener la capacidad de decidir por el otro basado en nada, digamos, en una incongruencia cognitiva interna gigante, digamos. Eh, y hace poco, la semana recién pasada, me leí un libro muy, muy bueno. No sé si usted lo ha leído, doctora, que se llama With the End in Mind. Creo que lo tradujeron como Cuando el final se acerca. Es de Catherine Mm, Mannix. mm, ¿Le suena? no. Ya. Ella es una médico de cuidados paliativos que trabaja en Inglaterra. Mm, Y el libro, para mí, se lo he transmitido a todo el mundo que me escucha, encontré muy bueno, pero es como una meditación estoica forzada, digamos, porque son capítulos de distintas historias relacionados a distintas personas y cómo enfrentan a la muerte. Tú sabes que el capítulo parte y la persona se va a morir, todos se van a morir. Entonces, en verdad, te mm, hace reflexionar sobre la frugalidad de las decisiones a veces lo fugaz que es la vida, eh, apreciar lo que uno tiene realmente. Y claro. uno de los capítulos creo que tiene mucha relevancia con lo que usted está viendo en este momento, porque se trata de un paciente que tiene un cáncer, que si no me equivoco, sí, pero la enfermedad no es tan grave, pero en el fondo tiene un cáncer creo que le termina afectando el hígado, ¿sí? Y él es un paciente eh, de la India, inmigrante en Inglaterra, disculpe, primera generación, y mayor, y en un momento él está hospitalizado porque sufrió una descompensación de su enfermedad y comienza a presentar un delirio, un síndrome confusional, que en el fondo para la gente que no sabe, esto es algunos pacientes, especialmente más añosos, cuando están en situaciones
de inflamación en general o en situaciones de privación sensorial, o la mezcla de las dos, que es lo más común, eh, se les produce este síndrome que es una pérdida de la relación con la realidad inmediata, especialmente. No, en general no tienen mucha pérdida de memoria de largo A largo plazo ni plazo. nada, sino que es más bien una desorientación temporoespacial en el fondo, que Mm, no entender muy bien dónde están parados en ese momento. Y muchas veces esto viene con mucha agitación, muchas veces viene con un poco de violencia en el fondo que está guiada por esta agitación. Entonces, el caso es muy bueno porque el paciente, la enfermera se da cuenta durante la noche que el paciente cree que está en un tren a India, mm, estando en el hospital, por supuesto. Y ujú, se ve se ven un poco agobiados porque no habían directrices claras con respecto a su situación. Ya me acordé bien, el paciente estaba sufriendo una falla renal aguda. mm, Entonces, ujú, no habían directrices claras sobre el manejo médico del final de la vida de este paciente. Y esta doctora, el día siguiente, en la mañana, llega más temprano porque, por otras razones, digamos, y pasa a conversar con la médico que estaba de turno sobre este paciente, le piden ayuda. Y claro, la médico que está de turno, evaluando esta falla renal aguda, en el fondo los riñones dejaron de funcionar, el paciente estaba acumulando toxinas, por lo tanto, ella cree que lo mejor médicamente hablando, y uno puede hacer ese argumento, es súper válido, sería tratar de dializar al paciente de urgencia y en el fondo comenzar con un tratamiento de diálisis a largo plazo. Y no tienen cómo conseguir ningún tipo de consentimiento al respecto. La familia tampoco tiene claridad de si es que esto es lo que el paciente querría o no. Y esta doctora se acerca al paciente a conversar con él. Y claro, el paciente efectivamente estaba desorientado en dónde estaba y dónde creía que iba a ir, pero ella le empieza a conversar de su enfermedad y le pregunta, ¿cómo te sientes de tu enfermedad? Y él le dice, creo que ha empeorado. Y le hace saber en el fondo que entiende perfectamente que como que el final está cerca. Y ella le pregunta, y con respecto a eso, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué, ¿Cómo te gustaría ser manejado en eso? Y dice, no, no quiero nada, estoy bien, ya viví mi vida, no necesito que me hagan nada. Y toman la decisión de seguir con esto como una limitación de esfuerzo terapéutico, de no dializar al paciente. De hecho, él les dice, yo lo único que quiero es pasar mis últimos días en mi casa. ujú. Entonces, hablan con la familia está de acuerdo, y el paciente se lo llevan y fallece suponte, a la semana. Pero es el enfrentamiento que ella tiene con un paciente así, a mí me emocionó en el fondo porque es entender realmente el principio de autonomía a su máxima expresión. Es entender que el paciente puede estar desorientado en una esfera, pero en otra esfera puede estar súper orientado. Y tener la humildad de no asumir que porque hay un área incorrecta, yo voy a tener las respuestas para esta otra área. O sea, a mí me encantó el enfrentamiento en ese paciente y creo que hace mucho sentido con lo que estamos hablando ahora de las directrices en pacientes de salud Claro, mental. Y quería claro. preguntarle en eso mismo, doctora, si es que están, me imagino que dentro de la investigación, tratando de definir si hay algunas enfermedades que tajantemente, digamos, no entrarían en este proceso de directriz anticipada. Sí, efectivamente. Creo digo, el libro me parece muy bueno, igual me podría pasar Sí, se lo la voy a cita mandar. porque es muy, muy bueno, ¿no? En realidad, Buenísimo. sí, son varias cosas. Las directrices anticipadas en psiquiatría o en salud mental, sí son como el modelo de las voluntades anticipadas al final de la vida, que son este tipo de cosas, ¿no? Que, por ejemplo, en unos países, por ejemplo, en México, hay leyes por estados, entonces están ahí que las personas en estas circunstancias pueden tomar decisiones y bueno.
de ahí se deriva en realidad estas decisiones anticipadas es el punto, el tema importante y cuando nosotros las trasladamos allá en salud mental o en enfermedad mental o en psiquiatría, exactamente es ese el punto y muy importante, creo que se toca en este caso y es, por eso lo decía yo antes, se requiere para este proceso que la persona pueda tener la capacidad para comprender, pero la capacidad se ha venido trabajando desde el ámbito de la psiquiatría, desde la salud mental, desde la psicología, que no son lo mismo, eh, como esta cuestión muy, por eso lo decía al principio, muy cognitiva de si tienen este entendimiento, este razonamiento, memoria, está muy bien, todos los sentidos, procesos mentales, digamos, que se requieren para tomar una decisión. Sin embargo, pues en el ámbito muy de la bioética sabemos que, digo, en el ámbito de la psicología sabemos que no siempre las decisiones las tomamos con esta capacidad, las tomamos más a veces con la parte emocional, ¿no? O sea, Yo soy de la teoría que somos 100% irracionales y a veces le chuntamos con alguna racionalidad por ahí. exacto. Entonces, ahí están nuestras emociones presentes que finalmente parten de un conocimiento que no es como el razonamiento, pero sí el que hay es una cuestión de supervivencia y de intuición que está ahí, por supuesto, ¿no? Sentido común, que es muy importante. Pero por el otro lado, no podemos centrarnos en la capacidad como este concepto, esta capacidad cognitiva como algo muy duro, porque si no, entonces nuevamente parecería un requisito que nadie podría cumplir del todo, ¿no? Entonces, en el ámbito de la bioética lo que se dice es que no solamente las decisiones, la toma de decisiones está basada en esta capacidad, sino en la capacidad de que la persona sabe cuáles son sus preferencias de vida, de los valores, ¿no? En general las creencias. O sea, yo puedo perder a lo mejor ahorita la capacidad para hacer algo, pero mis valores siempre van a estar ahí, mi preferencia de vida va a estar ahí, o sea, sé lo que quiero con mi vida, ¿no? Que creo que este caso que ha expuesto lo ejemplifica perfectamente. O sea, la persona a lo mejor no tenía toda la capacidad, como lo marcan los instrumentos para medir la capacidad, ¿no? De, sí, si tiene un resultado mayor a que no sé qué, entonces sí tiene la capacidad. No lo sé, o sea, a lo mejor no es así, pero la persona sigue siendo persona, Mm. sabe exactamente qué es lo que quiere de la vida, cómo quiere terminar su vida. Y en este caso, en las directrices anticipadas en psiquiatría, eso es lo que también tratamos, de que la capacidad no sea básicamente esa cuestión muy psicológica, sino todo esto que se engloba de valores, creencias, preferencias de vida. Por eso es difícil que los médicos en este ámbito, como decía, del paternalismo, lo sepan, porque no conocen a los pacientes. En general, ningún profesional de la salud conoce a su paciente, no sabe lo que quiere, no lo conocen estos términos. Y Por eso se dice, creo, doctora, que, disculpe, o sea, nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Como que creer que vamos a conocer al paciente en su totalidad por estar con ellos, aunque sea una semana, eh, es un poco sí, ególatra, es muy, quizá. sí, es muy complicado. A veces se le deja la decisión a la familia. En familia a veces no se habla de esto, Mm, ¿no? Digo, no se diga de la enfermedad mental, no se habla de la muerte. no. Y vaya que yo vengo de un país donde la muerte se ve desde otro lugar y Mm, tiene un ritual, etcétera, pero ni así se habla, ¿no? Es una cuestión hipócrita del mexicano de celebrarla y por el otro lado temerle y no mm, mm, temerle. Es un poco real, hay una cuestión cultural, sociológica y antropológica, pero el punto real es como estas personas a veces no pueden reconstruir la decisión de la persona o lo que quisiera la persona porque no se conoce, ¿no? mm. Yo siempre he dicho que, digo, esto es una postura muy personal, que serían los amigos quienes tendrían que decidir, porque a veces los amigos conocen, pues Claro, son elegidos por la persona y somos quienes podemos conocer a esa persona más que la familia incluso, ¿no? Pero bueno, sí. esa es una idea muy de Está bien. psicóloga social que Interesante, interesante. pero no se convoca a los amigos, por ejemplo, se convoca siempre a la familia, porque, bueno, pues toda la parte, no, nuevamente, ¿no? Jurídica que tiene que ser, etcétera. Mm.
Pero aquí lo importante es eso, o sea, no ver la capacidad como este punto fuerte, rígido de razonamiento, sino como persona que puede tener este entendimiento sobre lo que quiere con base en sus valores, en sus creencias, en sus preferencias de vida o de cómo terminarla. Eh, en el caso de las voluntades anticipadas al final de la vida, pero en el caso de las directrices, por ejemplo, el tema muy importante es el internamiento involuntario, que causa Mm, mucha complicación, porque pues daña un tanto la dignidad del paciente, pero también entendemos que es una medida que para la familia les resulta importante cuando ya no sabe qué hacer con su familiar, ¿no? No es que se diga es que lo dejaron ahí a la suerte, no, o sea, pero necesitamos como todos los puntos de escucha y de entendimiento y eso es importante. Entonces, sí hace mucho sentido y la idea de las directrices anticipadas es eso. Pero básicamente también entender que hay trastornos mentales que dificultan todo esto, ¿no? O sea, si está en una psicosis es distinto. Y bueno, ahí siempre me ayudan los compañeros psiquiatras, ¿no? Que trabajan toda esta cuestión clínica, pero también es saber para quiénes sí podría ser factible este tipo de herramientas y para quiénes no, quiénes podrían entender este proceso de directrices anticipadas y quiénes no. Claro, la idea es que si no es apto para este tipo de cuestiones, que ahí se deje a la suerte, sino seguir trabajando mm, en tanto los derechos y buscar que las personas siempre tengan la mejor dignidad posible para estar mejor, ¿no? mm. So, Victoria, yo, En bueno, estos no sé si tratamientos. yo no le comenté, pero el nombre de este podcast yo lo bauticé, digamos, como Vía Negativa, eh, basado en este concepto de que es mucho más fácil identificar aquello que no funciona que aquello que sí funciona, o en el fondo conocer más mediante descarte, ¿sí? Y por eso yo creo mucho en el primer principio de la medicina de la bioética, que es la no maleficencia, porque está planteado en vía negativa, es no hacer el mal. Entonces, claro, en esto quizá es más factible determinar quienes no tienen la capacidad, porque realmente es más fácil, el paciente está en coma, no tiene la capacidad, listo. No, el paciente está en una crisis esquizofrénica con absolutamente ningún juicio de realidad. Ok, es más fácil determinarlo. Más que, y esto es un problema que nos pasa, digamos, por esta necesidad de definiciones, esta necesidad de, que está muy ligado a lo legal, digamos, de si tenemos una definición consensuada, entonces tenemos una directriz en la cual escudarnos legalmente ante lo que sea que pueda ocurrir, que no todo sale bien, y eso es parte de la vida. Entonces, el, el- la hiperdefinición de cosas después nos priva de poder actuar un poco más por esta vía negativa, en el fondo, porque si cumple los criterios, bien, si no cumple los criterios, fuera, y nos podemos sentir, eh, es muy fácil caer en la justificación moral, racionalizar, digamos, la justificación moral de por qué no lo hacemos cuando tenemos una directriz legal. Ujú. Y eso para mí es un riesgo constante de las definiciones, los protocolos, esta gana de escudarnos, de acolcharnos en un lugar fácil desde el cual trabajar. Y creo que no es Claro. lo más correcto. Y una de los conceptos que a mí me gusta mucho, que es de un filósofo que se llama Nassim Taleb, es el de piel en juego. En el fondo, lo que hablaba quizás usted de los amigos, eh, con respecto a, por ejemplo, la internación involuntaria. Eh, ok, familiar, por ejemplo, voy a internar a mi hermano. Ok, lo internamos, vamos a privarlo de su libertad, pero con la condición, quizá, por ejemplo, esto es un tema obviamente hipotético que nunca va a pasar, pero de que usted tiene que estar internado con él. Entonces tenés piel en juego, no lo vaya a encerrar porque sí, lo vaya a encerrar en la medida en que tú en verdad creas que está fuera de tu alcance de manejo y como tú vas a estar encerrado con él, vas a ser el principal interesado en que además salga lo antes posible de ahí. Entonces, el concepto Claro. de piel en juego a mí me gusta mucho y lo trato de aplicar mucho con mis pacientes, en decirles, mira, eh, yo no sé si es que esto es lo mejor, pero yo lo uso de esta forma. Y es una cuestión medio Claro. anecdótica que en ciencia no nos gusta mucho,
pero por último uno está poniendo, digamos, las acciones donde dice. Y para mí tiene mucho sentido. Eh, quería tomarme de este mismo tema y preguntarle cómo ve, o si nos pudiera aclarar un poco qué perspectiva tiene de la diferencia entre limitación del esfuerzo terapéutico y un esfuerzo por limitar la vida, digamos. Que es una distinción muy sutil, pero que creo que desde el punto de vista bioético hace mucho sentido y hace una diferencia abismal, digamos. Claro. Sí, creo que es que tiene que ver mucho, al menos yo lo explico de esta forma, con una cuestión muy de axiológica, de cómo hemos visto la vida y cómo interpretamos la vida, no solo en general, por ejemplo, en el caso del suicidio, Mm, algo que se ve muy común en los profesionales de la salud cuando se atienden estos casos es mucho el miedo a que el paciente se muera, ¿no? O sea, que intente el suicidio y lo consume. Eh, entonces, durante el tratamiento, porque hay un miedo en realidad, un gran miedo a la muerte en sí. Y eso es porque finalmente dentro de la cuestión axiológica se ha visto a la vida como pues el gran valor que se tiene y que todo mundo tendría que tener, ¿no? Cuando no es así. O sea, no sabemos nuevamente en esto que usted menciona, de ponerse en la piel, pero es finalmente esta cuestión también empática, ¿no? No sabemos para las personas qué significa lo que está sufriendo o qué está pasando, en realidad, para no ponerle el calificativo de que se sufre. Creo que este tema nuevamente lo ha tomado la bioética en un sentido del trabajo o del desarrollo tecnológico que se ha tenido en la medicina, ¿no? De otra manera, no estaríamos enfrentándonos a estos dilemas, por mm, ejemplo, ¿no? La mm. gente no tenía antes esta opción y bueno, moría y ya, no había más. Ahora con todo este desarrollo tecnológico que tendríamos que preguntarnos qué tanto ha beneficiado o no. Claro, claro que sí hay un beneficio, por supuesto, no lo estoy poniendo en duda, sino más bien en este tema ¿Mm? para las personas, ¿no? Pero Eh, es válido ponerlo en duda, doctora, porque a veces nos da susto cuestionar a nosotros mismos, pero es válido cuestionar efectivamente cuánto ha aportado esto realmente. sí, Mm. Yo creo sí, que está bien. Mm. sí, yo creo que el avance ha sido enorme y ha sido benéfico para la humanidad, Ujú, pero como todo, tiene un riesgo paralelo y ese es el que yo creo que tendríamos que fijarnos más que en los otros puntos, pero es básicamente en cómo hemos pensado que la vida es este valor máximo que se tiene, porque de otra manera, no sé, creo que cuando uno habla con pacientes en fases terminales, eh, la vida no es lo que sigue, sino todo lo que fue. mm, Y eso es muy interesante, ¿no? sí, Que la gente mayor lo dice. Y como lo mencionaba en este caso, yo ya viví una vida, ya puedo irme en paz, ¿no? Y sin embargo, en realidad el miedo a la muerte es del profesional de la salud que insiste a veces en mantener con vida a estas personas. mm, Entonces, creo que aquí el punto importante es qué es la vida, ¿no? En general, preguntarnos por eso, si es una vida realmente como quién la ve, el profesional de la salud, el paciente, la misma tecnología que está hecha para eso o no, o realmente se hizo para eso o no. Eh, no sé, porque a veces sí llegan a todo el esfuerzo que, de hecho, curiosamente, cambió el término, ¿no? Este esfuerzo terapéutico cambió por el encarnizamiento terapéutico, que era mm. muy común y que la gente decía, eso no, se oye horrible, no, todo nuevamente un estigma y una parte moral ahí, porque no hacemos eso, los médicos se indignaron, algunos se indignan todavía con esos términos, y tiene que ver con las acciones, más que el término, no importa cómo lo nombres, Sí, lo que estás ensañamiento haciendo, suena más suavecito, pero es lo mismo. ¿no? Sí.
Es como toda una serie de complicado, pero creo que en el fondo tiene que ver con que tendríamos que cuestionarnos y la bioética nos ayuda para eso en esta cuestión axiológica de qué es la vida. No sé, por ejemplo, en el caso del suicidio, siempre es el trabajo de qué es para ellos la muerte Mm, o qué tipo de vida están viviendo que ya no la quieren, digamos, ¿no? Entonces, creo que esas son preguntas muy profundas y muy clásicas, pero tendríamos que hacérnosla cada vez más en regresar a esos niveles de reflexionar sobre los términos en los que estamos trabajando, lo que estamos pensando, porque de otra manera no, no se podría imponer un criterio en general de qué es la vida y si la persona se mantiene así o no. En fin, creo que sería eso, reflexionar y seguir pensándolo por ahí, ¿no? sí. Yo tengo un amigo que estábamos conversando una vez del tema, bueno, más de una vez del tema de la moralidad y todo, y él es firme en su postura que la moralidad es personal, necesariamente es personal, no se puede definir em, colectivamente ni heterogéneamente, o sea, ni externamente, perdón. Es heterogénea en el fondo, es intrínseca, em, porque cualquier definición externa cae en el riesgo de un positivismo y sus consecuencias, digamos, que son todas estas distopías, digamos, eh, de un mundo feliz, de 1984, lo que sea, digamos. Em, y por eso yo me he basado mucho con el concepto de vida negativa, porque me permite en el fondo tratar de definir aquello que sé que no funciona nomás, no aquello que es lo mejor, porque lo mejor va a variar. Entonces quizá puedo definir lo que es bueno para mí, quizá, pero es más fácil definir lo que no me funciona. Y en este mismo libro también hablan del tema de la limitación del esfuerzo terapéutico. Dan dos casos, uno detrás de otro. Uno es un caso y para cualquiera que quiera leerlo, creo que esto no es un spoiler porque el libro hay que leerlo igual, en el fondo yo estoy relatando, pero no, es mucho más fuerte que lo que yo puedo expresar aquí nomás. De dos casos muy similares de enfermedades neuromusculares degenerativas Mm, y, y cómo lo enfrentan, digamos, uno desde dejar ir y otro desde darle un poquito más. Uno no quiere más en cierto momento y otro quiere aguantar un poquito más por su familia, por diversas razones. Y los pone uno después del otro, es muy bueno. Y, y claro, la forma en que ella lo enfrenta creo que es lo que a mí también me gusta, que es la limitación del esfuerzo terapéutico. Ella no se mete mucho en la discusión eutanasia o ortonasia, como le dice el doctor Lolas, em, pero sí dice que ella no se siente capacitada para determinar cuándo ponerle fin a una vida, pero sí se siente capacitada para entender cuando una vida está sostenida artificialmente. Y cuando está sostenida artificialmente, no es amoral, bajo su concepción, em, eliminar esta artificialidad eh, mecánica, especialmente con los ventiladores mecánicos, porque el paciente sin estas condiciones actuales, o sea, hace 50 años, se habría muerto igual. Por lo tanto, si el paciente no quiere estar en esa condición, no es amoral para ella y no va contra su ética el aceptar esta directriz, versus aquella que atenta directamente contra la vida. De hecho, uno de los casos que da es un paciente que le ofrecieron eutanasia reiteradas veces y el paciente estaba teniendo un problema, un conflicto con respecto a eso. Es muy interesante también ese mm, capítulo. Entonces a mí me hace mucho sentido de esta visión más, en el fondo, bien negativa, de decir, ok, lo que sea artificial es más fácil determinar que eh, puede haber un gris moral
relativamente simple, digamos, en la decisión, versus lo que es ponerle fin a una vida. Porque ahí la pendiente resbaladiza empieza a ser demasiado fácil. No sé si le hace sentido Sí, eso. sí, sí, no, claro, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Y en ese sentido también es importante y por eso también ayudan las voluntades anticipadas, ¿no? Porque a veces Claro, los médicos no podrían, no tendrían, yo siempre digo, no tendrían por qué cargar con esta responsabilidad tan grande de tomar esa decisión. Son los mismos pacientes que pueden tomar ese rol, que es su rol, porque digamos es su vida, es su cuerpo, es todo ellos. Eh, por eso creo que es importante esta figura tanto de las voluntades anticipadas al final de la vida que se tienen que hacer, que los profesionales saben qué podrían hacer con base en esto. Y en el caso del ámbito de la salud mental, estas directrices anticipadas donde ya la persona dijo lo que quiere y claro, con base en sus decisiones, etcétera, pero también con la visión del médico tratante, con la familia también que tiene que estar enterado, ¿no? Eh, y creo que eso sería una carga menor para el profesional de la salud, una responsabilidad compartida. Yo siempre he dicho, es una responsabilidad compartida con el paciente que hace, pues sí, digamos, podría ayudar mucho a minorar la carga de responsabilidad, de presión, de muchas cosas. Se me está acabando la pila, ¿puedo conectarla? sí, 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 no hay problema, Sí. doctora. Entonces voy a conectarlo un momentito. Sí, sí, no hay problema. Voy a poner pausa por mientras. ¿Listo? Sí, listo, muchas Ah, gracias. Sí, es que se súper estaba rápido. acabando, perdón. Sí, Eh, entonces creo que es eso, una responsabilidad compartida muy importante, ¿no? Porque yo creo que como médico, como equipo de salud, es, es un estrés, es una presión muy grande, incluso no solamente desde la parte legal, científica, ética, social, personal, mm, ¿no? ¿Qué hago con todo esto? ¿Dónde está la decisión? Y creo que es tanto las voluntades anticipadas como las directrices anticipadas sí podrían ayudar mucho a tomar estas decisiones, a quitar, por eso es un poco quitar ese lugar del paternalismo, mm, ¿no? Y de esta cuestión muy asistencialista que se tiene en la medicina, por una cuestión mucho más de apoyo, de acompañamiento, que sería ya el rol que tengan los profesionales de la salud con estos pacientes, de acompañarlos a su toma de decisiones de lo que ellos quieren para su tratamiento, para en general. Pero es una figura, son figuras muy importantes como herramientas, ¿no? Para tanto los pacientes como para las personas, pero ya claro, en un otro paradigma que no es el paternalismo, ¿no? claro, claro, es permitir al paciente hacerse responsable de su salud y no ser nosotros quienes creemos que tenemos las soluciones. Doctora, para ir cerrando, no sé si nos puede contar un poco en qué está esto, digamos, cómo se vislumbra hacia adelante, em, y, y si es que hay algún lugar donde alguien que estuviera interesado en conocer más de esto pudiera acudir, o si es que hay algún recurso o usted misma dar algún consejo, digamos, en quien quiera comenzar a discutir esto en su casa, con su familia, alguien que esté enfermo, que dice, ¿sabes que esto me hace sentido? No sé si nos podría contar algo al respecto. Sí, pues mira, en realidad creo que el tema de voluntades anticipadas al final de la vida, en realidad en Chile tengo muy poco conocimiento, en México sí sé que es una ley que las personas pueden tener acceso, cualquier persona puede tener acceso a hacer sus voluntades anticipadas y decir cuando me ocurra esto, yo opto por que no haya reanimación, por lo que sea, ¿no? Em, Claro, pueden ser, se revoca esta decisión dependiendo de la decisión de las personas. Eso es algo muy importante. No es que quede una y sea para siempre, sino que puede ir cambiando. Claro, eso es Eh, importante de repente dejarle claro a la sí, gente que uno puede tomar una decisión en un momento y después cambiar la decisión para un claro, lado o para el otro. Mm, claro, exacto. Eso sí, 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 sí es muy, muy importante, ¿no? Eh, y en el caso de las directrices anticipadas en psiquiatría o en salud mental, perdón,
El tema es todavía, yo decía, está en ciertos países, en España ya están. El trabajo en Latinoamérica ha sido muy difícil. Hay pocos países que las tienen ya en sus leyes de salud mental, que son también pocas leyes de salud mental que tenemos en la región, no habría que decirlo. Están muy incipientes, o sea, se tiene que trabajar más, hay mucha documentación al respecto, hay mucha investigación también al respecto en diversos países. Eh, de echar a andar no lo sé, o sea, de cómo se aplican, todavía creo que es nuevamente muy incipiente. Tendremos que seguir trabajando. Mi punto importante, mi apuesta es por la investigación, bueno, más allá que es el área donde yo me dedico. Creo que necesitamos más para que realmente esto pueda servir y ser factible. No se convierta nuevamente, como yo decía, en un soporte burocrático que se vuelva algo más, una carga más para el profesional de la salud y que para el paciente ni siquiera lo conozca, ¿no? Sino tendremos que hacer esto mucho más factible. Entonces, hay información, tienen diferentes nombres, directrices anticipadas, voluntades anticipadas. Digo, de ahí ya aparte uno puede ver que no hay un consenso claro, pero bueno, en fin, eso siempre pasa en la ciencia, ¿no? Es difícil los consensos, pero siempre está ahí la información. El trabajo que hace, bueno, que yo vengo haciendo en el Instituto Nacional de Psiquiatría en México desde 2015, hay información al respecto, hay algunos artículos científicos que ya están rodando por ahí. Eh, pues eso, en realidad el tema es muy nuevo en Latinoamérica porque el punto es su aplicación. Esa es la novedad, que no hay tanta aplicación. Eh, la idea es, sí está en las leyes, pero sabemos que en las leyes pasan dos cosas. O no sucede nada, ¿no? Se queda ahí como letra muerta, o verdaderamente se convierte en una cuestión que no tiene el origen que debería tener, como yo ya les decía, ¿no? Se O convierte está en un problema a veces más que una solución. exactamente, Yo, ¿no? de En hecho, una cuando usted burocracia. comentó que tenemos poca legislación, yo estaba pensando, qué bueno, porque nos da un poco más de libertad a veces el tener menos legislación que más legislación. Sí, Mm. de alguna manera sí, ¿no? Pero también es cierto que a veces tenemos la costumbre de que si no está en la ley, no lo Eso, voy a hacer. eso ya es otro tema, sí, eso ya es otro tema. Mm, sí. No tengo por qué hacerlo si nadie me obliga a hacerlo. Mm, Cuando en realidad la mm, obligación puede ser desde el lado profesional o ético, mm, en realidad, mm, ¿no? Con los pacientes me refiero. mm, Pero, digamos, ahí está el esfuerzo. Pues yo decía en México, por ejemplo, está la iniciativa de ley, todavía no lo está aprobada. Creo que tendríamos que seguir discutiendo sobre lo que es salud mental, que es muy importante, ¿no? Que nos pongamos sí de acuerdo en eso, eh, que atendamos este ámbito de la salud que ha sido muy, pues, muy relegado a otros en general, a otras saludes, digamos, y también es esta parte de conocer que están esas opciones. Si mm. bien es cierto que todavía no están en la aplicación, la idea es que se apliquen y sobre todo fomentar, ya decía yo, los derechos de las personas con discapacidad, que está dentro de la convención misma, ¿no? Es esta convención internacional que exige todos estos requerimientos que se tienen que hacer para que las personas tengan un bienestar, pero que puedan optar a la vez por el ejercicio de sus derechos y que parte de eso son estas directrices anticipadas donde ellos puedan realmente tomar la decisión de cuál va a ser su tratamiento, sus medidas terapéuticas en el futuro, pero para eso pues sí se requiere mayor, creo que, información, investigación, ¿no? Al respecto y bueno, pues eso creo que es el trabajo de todos los involucrados, desde la cuestión de las autoridades en salud, del profesional de la salud, de los pacientes también, ¿no? Enterarse, comentar. De hecho, esta exigencia de las directrices anticipadas fue algo que surgió cuando se discutió la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Ellos fueron quienes dijeron, necesitamos que se tomen decisiones, pero no por nosotros, sino que nosotros mismos estemos involucrados y que tomemos estas direcciones de nuestras o decisiones de nuestros tratamientos
Y por eso surge también estas directrices anticipadas, como ese reclamo de estas personas que pues obviamente tienen toda la razón. Y, y creo que es eso, o sea, seguir trabajando, informándonos para que verdaderamente sea una buena opción para estas personas y no caiga como en otras cuestiones un tanto ahí burocráticas, ¿no? Mm, ya, doctora. Quizás un punto de partida para quien le interese este tema es acercarse a conversar con el médico, acercarse a conversar con la persona que está enferma, y si es que es la persona enferma, acercarse a conversar con alguien que tenga, y si no tiene a nadie, bueno, con el médico que lo trate, y conversarlo. Yo creo que en el fondo este vacío legal puede ser muy beneficioso, porque cuando se define de forma positivista algo, siempre tiene consecuencias no deseadas, que es un poco lo que hablábamos con el tema del COVID. Siempre hay consecuencias no deseadas, cosas que escapan a la capacidad de planificación, porque la vida es así. Y esto, que no exista tanto parámetro, es un buen espacio que, si es que queremos aprovecharlo, creo que se puede dar. La conversación se puede dar igual. No necesitamos una legislación que nos permita tener una conversación, por suerte. Em, y a quien le interese, atreverse nomás. Así, eso es parte de... Sí. Sí, Sí, si quien esté interesado, digamos, también puede acercarse al comité de bioética o ética asistencial o que están en los hospitales, que esto ellos pueden orientar muy bien, ¿no? En ese también sentido, platicarlo con el médico, digamos, esta parte sí es muy importante, pues, acercarse a la comunicación, hablar, ¿no? Em, Creo que eso es algo que sí es muy importante, la exigencia de la demanda de la población, mm, porque finalmente son sus derechos como personas, ¿no? claro. Doctora, muchas gracias por darse este tiempo. Quedamos al habla. Le voy a mandar el libro también, si le interesa. Sí, Y, por favor. y estamos conversando con los avances después, si es que usted ya avanza más con esto. No sé cuánto tiempo más tiene acá en Chile usted. Eh, Tengo que estar acá casi un año. Yo tengo que regresar a México en marzo del 2023, así que tengo todo este tiempo para hacer la investigación y sí, me daría mucho gusto compartir la información que voy llevando a cabo o que al final he procesado. Entonces sí, con muchísimo gusto, por Eso, supuesto. estaría buenísimo. Podríamos juntarnos cuando ya esté cerca de su partida para ver en qué estamos, cómo ha cambiado su visión de esto, qué ha aprendido nuevo, Claro. e ir siguiendo desde ahí. Sí, claro, claro que sí. Sí, no, Sí. y pues muchísimas gracias. Ha sido un gusto y un placer. Gracias, doctora. Muchas Para mí gracias. también. Gracias por Se la pasó. invitación. Que esté muy bien. Sí, muchas gracias. Gracias. Chau, Hasta chau. luego.